Cerca de 3 horas duró la interpelación del ministro de Educación Nicolás Eyzaguirre en la Cámara de Diputados. En el interrogatorio, la parlamentaria UDI María José Hoffman abordó, entre otros temas, la deuda histórica con los profesores, el eventual cierre de colegios y la gratuidad en la enseñanza. Luego de la sesión, miembros del Ejecutivo se manifestaron conformes con el desempeño del secretario de Estado, mientras que en la oposición, por supuesto, acusaron falta de convicción y compromiso en sus respuestas, alabando, por cierto, el desempeño de la diputada. Vamos a ahondar en las reacciones. Analizamos esta interpelación junto al diputado de la ADC, presidente de la Comisión de Educación, Mario Venegas, y el diputado de Renovación Nacional, José Manuel Edwards. Gracias a ambos por estar con nosotros. Gracias por la invitación. La jornada fue larga, así que muchas gracias a ustedes. Les agradecemos doblemente que estén con nosotros. Para analizar esta interpelación, que ayer el ministro calificaba como una especie o le daba características, tintes teatrales, a esta interpelación. ¿Cómo evalúan ustedes el desempeño de ambos actores principales, la diputada y el ministro? Diputado Venegas. Yo, para ser veraz, yo me hice expectativas a partir de lo que la propia diputada publicó en los días, porque hubo harta preparación. Sí. Se habló de un coaching, claro, ¿no es cierto? Se habló de una preparación con Marcela Cubillo, otra diputada. Se hizo una serie de que se iba a hacer una cosa distinta, diferente, y la verdad es que nos encontramos con más de lo mismo. La repetición, ¿no es cierto?, los mismos argumentos, las mismas, incluso, supuestos que no resisten un análisis serio. Como decir, por ejemplo, 4.000 colegios van a cerrar. Eso no resiste, y lo demostramos. Hay colegios que incluso han hecho inserciones pagadas en medios que, por cierto, controla el mismo sector, ¿no es cierto?, que interpeló, y que están llamando a matricular para el próximo año, lo que demuestra que en los hechos no tienen ninguna intención de cerrar. Esto ha sido parte de eso. Así es que yo encontré que para las expectativas que la propia diputada generó, el coaching, ¿no es cierto?, no sirvió mucho, para ser sincero. La diputada Hoffman decía, esta va a ser una interpelación ciudadana. ¿Fue tal, cree usted? Creo que fue en la medida en que, según ella explicó, establecieron una página web donde recibieron consultas. 1.600 decían. Claro, y eso me parece que estuvo bien, y entiendo que ella usó algunas de esos planteamientos y preguntas hechas por distintas personas. Diputado Edwards, ¿cree usted que después de esta interpelación se aclararon efectivamente dudas de la ciudadanía, que era el objetivo que tenía la diputada Hoffman? Mira, primero yo quiero decir que la interpelación fue impecable. Yo creo que María José Hoffman hizo un gran trabajo, paseó al ministro por muchos temas, porque no solamente hablamos de la reforma educacional, hablamos de los profesores, de la educación técnica, de otros proyectos de ley que están atrasados, de muchos incumplimientos que ha tenido en este caso el ministro. Lo segundo es que la verdad es que estuvo plenamente en la expectativa. Fíjate que María José Hoffman tuvo una cualidad, y no lo mostraron mucho en la televisión, pero ella entró al hemiciclo con un empastado de todas las preguntas que hizo la gente, plenamente consideradas, y muchas de las preguntas, de hecho, muchas preguntas fueron consideradas, y también muchas fueron casos específicos, de situaciones específicas, de casos de colegios que van a cerrar. Entonces, la verdad creo que fue una interpelación impecable. ¿Fue la mejor de las que llevamos este año? Creo. Cada interpelación tiene su... Usted participó en una de ellas. Sí, yo creo que fue una excelente interpelación. A mí la verdad que me gustó muchísimo. Ahora, el problema que tiene esto es que el ministro no está respondiendo. Fíjese que al ministro se le pregunta, a ver, usted está haciendo una reforma para eliminar el lucro. ¿Usted sabe quién lucra? Pucha, la verdad es que no sé, te dice el ministro. De hecho, se ingresó el proyecto de ley antilucro antes de saber cuántos ni siquiera tenían lucro potencial, como lo han llamado. El ministro no sabe quién arrienda, quién es dueño de la infraestructura, no sabe cuántos colegios van a cerrar, cuántos colegios especiales van a cerrar, cuántos colegios mapuches van a cerrar, cuántos colegios rurales van a cerrar y cuántos colegios urbanos van a cerrar. No tiene ningún tipo de plan de contingencia por si es que los 500 colegios que han dicho que van a cerrar, finalmente cerraran. Fíjate que yo te voy a dar un caso, y Mario lo conoce bien. Liceo Camilo Enríquez. Los estudiantes de toda la Araucanía sueñan con llegar al Liceo Camilo Enríquez. Tiene 2.900 estudiantes, tiene un 40% de personas, de niños que están becados. Ese colegio puede transformarse en particular pagado. 2.000 estudiantes van a quedar quedarían sin matrícula. ¿Qué hacemos con esos 2.000? Si la comuna de Temuco no tiene para
aguantar solamente esos 2.000, ¿y cuántos otros podría haber? Entonces la verdad es que el ministro demostró que no tiene idea de qué está pasando y no hay ningún tipo de plan de contingencia si finalmente se cierran esta cantidad de colegios. Diputado Venegas, esa fue una de las principales críticas que se hizo al ministro Izaguirre, que no habría respondido efectivamente a las preguntas concretas que planteaba la diputada Hoffman. Es una majadería. Y claramente lo que necesitan mis colegas no es coaching comunicacional, es coaching ontológico, entender el ser de las cosas, el ser de la reforma. Ellos afirman, ¿no es cierto?, una serie de supuestos. Dicen que el ministro no respondió. Respondió. Lo que pasa es que no quieren escuchar. Hay sordera cognitiva. Pero no dio una cifra exacta, por ejemplo. Es que no la puede dar, porque porque lo que esconde el diputado Eduard es que el ministro le explicó con peras y manzanas por qué ha sido tan difícil cuantificar, por ejemplo, cuántos son los colegios que lucran. Porque, entre otras cosas, los recursos de educación que son de todos los chilenos no pagan impuestos, porque no tienen contabilidad completa, porque es muy difícil establecer cuánto es lo que están retirando, porque no pagan impuestos, que han tenido que reconstruir esa información a través de solicitar información. Y esto lo que da cuenta es única y exclusivamente de la falta de regulación que existe. Voy a citar el caso del Camilo Enrique que él menciona, que efectivamente es un buen colegio. Ese mismo colegio partió con 600 metros cuadrados, hoy día tiene 8.000. Pregúnteme, ¿con qué recursos se hizo? ¿O no se hizo acaso con los propios recursos de la subvención y los aportes de los profesores, de los apoderados? Ok, no hay ninguna razón para que ese colegio cierre. No hay ninguna. A menos que, claro, los sostenedores, o sea, los controladores, quieran seguir manteniendo la propiedad y retirando de los aportes del Estado y de los apoderados lo que ellos estimen, sin regulación alguna. Porque podrían perfectamente, y la ley, tal como está, sin modificación alguna, tal como salió de la Cámara, dice que podrán seguir siendo y teniendo financiamiento compartido hasta que los recursos que el Estado, ¿no es cierto?, entregue, reemplace peso por peso el aporte que ponen los papás. Y ellos, que cobran casi 80.000 pesos, van a ser los que van a tener más tiempo para poder seguir con la figura de financiamiento. Que va a ir escalando. Diputado de Oro. Pero mire, entonces el diputado Venegas, al igual que el ministro ayer, está reconociendo que no tiene ni idea quién lucra, no tiene ni idea... Porque el sistema se los impide, eso es lo que decía el ministro. No, usted no hace una reforma de esta magnitud, con esta incertidumbre, sin tener idea de lo que está haciendo. Eso es lo primero. Pero lo que decía el ministro en el fondo era que el principio era no lucrar, independiente si eran 200 o 300, claro, el principio era que no se podía lucrar. Entonces yo te voy a decir, si usted dice no lucre, mire, hay muchas formas de terminar con el lucro. El problema es que acá se está terminando con el lucro y se está yendo mucho más allá. Déjeme darle un ejemplo que es la razón de por qué el Camilo Enrique y muchos otros colegios de calidad están cerrando. Este proyecto de ley no solamente prohíbe los retiros de excedentes o regula los supuestos arriendos, que no están, pero probablemente sino que también pone una lista taxativa de en qué sí puede usar los recursos. Pero eso es peor, porque al final de la lista taxativa dice, y un reglamento del Mineduc, en el fondo dirá cómo se entiende esta lista taxativa. O sea, la libertad de enseñanza, la libertad de tener diversos proyectos educativos, la verdad es que se está viendo seriamente afectada, porque usted ni siquiera va a poder usar los recursos en lo que quiere hacer con su proyecto educativo, con sus fines específicos. El ministerio se lo va a estar regulando. Y lo voy a decir más, fíjese que nosotros en la comisión, el diputado Venegas la declaró inadmisible, le pedimos, mire, todas estas regulaciones, que incluso hasta la Iglesia ha dicho que son imposibles de cumplir, especialmente para colegios chicos, no lo obliguemos a todas estas regulaciones imposibles de cumplir si es que ese colegio entrega calidad, definido por la agencia de calidad. O sea, si usted es un sostenedor y tiene una legítima ganancia, pero entrega calidad, entonces no lo obliguemos a todos estos problemas. Ellos votaron en contra. Y le voy a decir por qué. Porque para ellos es más importante que el sostenedor no tenga una ganancia a que entregue educación de calidad. Y eso es la base de lo que nosotros demostramos. Por eso ustedes tienen una reforma que es netamente ideológica, que no le importa a los niños ni la calidad, le importa una cosa ideológica que es el lucro, que ni siquiera saben
quién lucra ni cuánto lucra. Mire, qué bueno que mencione eso de la ideología, porque a mí me dio la impresión de que ayer lo que vimos en realidad era ciertos monólogos de ambas partes, finalmente, basados precisamente en ideología, pero yo creo por lado y lado, ¿no? Así es. Finalmente aquí hay una discusión ideológica y eso es lo que está detrás de esta discusión de la reforma, ¿no? Bueno, lo que acaba de hacer el diputado Edgar es develar efectivamente lo que hay detrás del interés de la derecha. Defender el negocio. Él está hablando con recursos, con argumentos economistas. No nos dejan usar la plata como nosotros queremos. Nos ponen reglas cómo se debe usar. Pero si es de la más elemental esencia, que ese es recurso público. No nos metemos con el recurso privado, pero es recurso público de todos los chilenos, y creemos que dado que el objetivo es hacer un país que tenga una educación de similares características para todos, inclusiva, de calidad, y particularmente fortalecer la educación pública, hay que asegurarse que los recursos que el Estado y las familias ponen para dar educación, efectivamente sea para dar educación y no para otros fines. Oiga, eso es todo. Yo le voy a hacer una pregunta. Eso es todo. Yo le voy a hacer una pregunta. Mire, los colegios particulares subvencionados gastan alrededor de 1.055.000 pesos por alumno por año, incluido todo el copago. Si usted incluye todos los recursos que se usan a través de programas de infraestructura, ayudas, etcétera, los colegios municipales utilizan 1.450.000 pesos por alumno por año. O sea, un 40% no son comparables más. Las realidades. Perdón, ninguna. Un 40% más. Ninguna. Cuando hacemos una comparación a igualdad de condición socioeconómica, los resultados son muy parecidos. Pero los municipales están usando un 40% más. Entonces yo le pregunto, ¿y no ¿dónde...? Pero perdón, estamos hablando de igualdad de condición socioeconómica. Seleccionan. A ver, pero diputado Venegas, es importante que nos respetemos. ¿Sí? Yo te estoy diciendo que estás cometiendo un error. Usted tiene su tiempo, lo dirá. A igualdad de condición socioeconómica gastan un 40% más. Entonces yo pregunto, ¿dónde está el lucro? Pero voy a seguir más adelante. Fíjate que acá usted dice que los municipales podrían lucrar de alguna manera. Se pierde la plata, se utiliza mal, y por eso que nosotros lo que tenemos que hacer es fortalecer la educación pública. Mira, el objetivo de esta reforma, déjame por esto para terminar, el objetivo de esta reforma es revertir la tendencia que ha existido de que los padres saquen a los niños del colegio municipal y lo pongan en la educación particular sancionada. Pero están tomando el atajo, en vez de hacerlo a través de fortalecer la pública para que los padres libremente elijan la municipal, están haciendo una reforma que obliga a cerrar colegios para forzarlos a volver. Ese es el motivo de esta reforma. Bien, diputado Edwards, diputado Venegas, le agradecemos muchísimo que hayan venido a hacer. Bueno, está equivocado él en varios de los supuestos. No es lo mismo los niños que atienden los municipios con escuelas rurales, con escuelas que tienen 4 o 5 alumnos. Los costos no pueden ser lo mismo, no pueden. Se nos acaba el tiempo, lamentablemente, para poder profundizar más en este tema, pero le agradecemos que hayan venido para hacer este análisis de la interpelación del ministro Nicolás Eizaguirre. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación.